Hola, muy buenos días a todos. Soy María José Moreno, soy reumatóloga, trabajo en el Hospital Rafael Méndez en Lorca. Antes de nada, quería agradecer a todos los asistentes a este congreso y evidentemente al comité organizador por haberme invitado a participar y a dar esta charla. Yo voy a hablar de la artritis psoriásica y aquellas características diferenciales para poder diferenciarla con otro tipo de artritis. No tengo ningún conflicto de interés para esta ponencia. La artritis psoriásica la englobamos dentro del grupo de la espondiloartritis. Como veis en la diapositiva, una diapositiva muy clásica, hay distintas enfermedades que se engloban dentro de este término de espondiloartritis. Vemos que aquí se encuentra la artritis psoriásica y tienen en común pues desde la patogenia, es decir, la causa de la enfermedad, como también distintas características clínicas de las manifestaciones que tienen los pacientes. En cuanto al origen de la enfermedad, hoy por hoy no la conocemos con exactitud, ni para la artritis psoriásica ni para el resto de espondiloartritis. Sabemos que hay algunas alteraciones genéticas que favorecen su predisposición a tenerla, pero que por sí sola no desarrollan la enfermedad. Hacen falta algunos otros factores que también se han asociado a esa aparición de la enfermedad, como pueden ser infecciones o, por ejemplo, el estrés mecánico. Todo ello conlleva una alteración del sistema inmunitario del paciente, una alteración inmunológica que ocasiona el aumento de células y sustancias inflamatorias y que dan lugar a esos síntomas que conocemos de la enfermedad. La enfermedad psoriásica, así nos gusta llamarlo, y ahora entenderéis un poquito por qué, es muy heterogénea. Si hablamos desde el punto de vista musculoesquelético, tenemos muchas manifestaciones. Podemos tener afectación periférica con artritis, podemos tener afectación de dactilitis, que son los llamados dedos en salchicha, en el que el dedo se inflama de forma homogénea, pareciéndose a una salchicha. Tenemos la entesitis. La entesis son las zonas en las que el tendón y los ligamentos van a insertarse en el hueso. Esas zonas se pueden inflamar y se relacionan mucho con la espondiloartritis y particularmente con la artritis psoriásica, y en ese momento cuando se inflama la llamamos entesitis. Pero también podemos tener afectación a nivel de la columna, tanto el segmento cervical, dorsal como lumbar. E incluso hay unas articulaciones en la zona a la altura de los glúteos, que son las sacroiliacas, que también se pueden afectar en esta enfermedad. Desde el punto de vista cutáneo, tenemos manifestaciones que también son distintas. Tenemos distintas formas de manifestarse la psoriasis. No es simplemente una psoriasis en placas, pueden ser en gotas, pueden ser generalizadas, pueden estar en zonas más delicadas, como son la zona genital. Y luego tenemos también las manifestaciones a nivel de la uña, que también es bastante variada. Pero además sabemos que la artritis psoriásica se asocia a otra inflamación a otros niveles. Por ejemplo, a nivel del ojo, podemos tener uveitis. Aquí en esta diapositiva veis cómo hay en torno a un 7 o un 20% de los pacientes pueden tener uveitis anterior aguda. Pero también pueden tener otro tipo de uveitis, no solamente la uveitis anterior. También se pueden asociar a manifestaciones digestivas. Por ejemplo, como veis en la diapositiva, entre un 5 o un 7% pueden tener asociada enfermedad inflamatoria intestinal, colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn. Y luego hay otra manifestación que es bastante más frecuente en pacientes con artritis psoriásica, como es el hígado graso no alcohólico. Veis cómo puede estar cercano, rondando el 30% de los pacientes. Además, los pacientes con artritis psoriásica tienen mayor prevalencia de otras enfermedades. Por ejemplo, se ha visto que estos pacientes tienen mayor prevalencia de osteoporosis. No es solo porque algunos tratamientos se asocian con esa osteoporosis, como por ejemplo los corticoides, que es más conocido, sino porque la propia inflamación se asocia con esa pérdida de masa ósea, con esa pérdida de calidad del hueso. También tenemos mayor prevalencia de enfermedades relacionadas con el riesgo cardiovascular. Los pacientes con artritis psoriásica tienen, por un lado, mayor riesgo o mayor prevalencia de factores de riesgo clásicos, como son la tensión, la diabetes, el colesterol, el sobrepeso, pero además la propia inflamación de la enfermedad se asocia a aumento del riesgo cardiovascular de eventos mayores, como puede ser un infarto agudo de miocardio. Todo ello, evidentemente, ocasiona una alteración en el estado de ánimo de los pacientes, altera su calidad de vida, y sabemos que los pacientes con artritis psoriásica tienen mayor prevalencia de enfermedades del estado de ánimo, como son la ansiedad o la depresión. Ahora entenderéis por qué, en lugar, de artritis psoriásica, nos gusta llamarla enfermedad psoriásica por la complejidad que tiene.
A continuación os voy a enseñar algunas fotos de algunas manifestaciones que creo que son importantes que las conozcáis, si no las conocéis ya, porque después veremos pues, que se pueden convertir en signos de alarma, ¿no? Veis en esta diapositiva cómo hay una flecha que apunta a la zona de inserción del tendón de Aquiles, ¿vale? Esa es la entesitis aquilea, es una de las entesitis más características y veis cómo el de la derecha está engrosado con respecto al de la izquierda. Eso es una entesitis. Aquí en esta diapositiva os traigo pues, un ejemplo de cómo se pueden afectar las uñas en pacientes que tienen pues, una psoriasis ungueal, pero puede haber otro tipo de manifestaciones o de afectación ungueal. En esta diapositiva vemos la dactilitis, vemos como la flecha blanca apunta al tercer dedo de la mano derecha, es una inflamación de forma homogénea de todo el dedo, desde su unión a la mano hacia la uña, eso es lo que llamamos el dedo en salchicha o dactilitis, y luego también veis cómo hay unas flechitas, unas estrellas negras que señalan determinadas placas de psoriasis. Pues bien, tanto la entesitis como la dactilitis, lo veremos después, pues son muy características de la espondiloartritis en general y particularmente de la artritis psoriásica. Ahora vamos a hablar del diagnóstico. Hoy por hoy el diagnóstico de una artritis psoriásica es puramente clínico. El reumatólogo, en base a lo que nos cuenta el paciente, a lo que nosotros exploramos del paciente y a las pruebas complementarias que le solicitamos y vemos los resultados, el que tiene que hacer el diagnóstico. Es verdad que tenemos criterios que se llaman criterios de clasificación y que inicialmente surgieron para ensayos clínicos en los que intentan homogeneizar la muestra. Esto es un ejemplo, los últimos criterios, los criterios Caspar para artritis psoriásica. Como digo, son criterios de clasificación. Muchas veces en la consulta de reumatología estos criterios pues, nos pueden ayudar a decantarnos hacia un diagnóstico o hacia otro, pero dejar claro que el diagnóstico hoy por hoy de la artritis psoriásica sigue siendo clínico. Tradicionalmente se decía que la artritis psoriásica tenía estas 5 formas clínicas. La forma axial o espondilitis, que pone ahí, la forma oligoartritis o poliartritis, dependiendo si se afectan un número mayor de articulaciones o no. La forma de interfalángicas distales, las interfalángicas distales son las articulaciones que se encuentran en los dedos más cercanos a la uña. Y luego estaba la forma mutilante, que era una forma en la que había mucha destrucción de hueso. Pues bien, hoy día se sabe que esto no es exactamente así, sino que en un mismo paciente pueden coincidir distintas formas. Nosotros podemos tener pacientes que tengan afectación axial, es decir, a nivel de la columna, y también que tengan artritis periférica. Podemos tener pacientes con artritis en una articulación o en una mano y además que tengan una afectación de interfalángicas distales. Y además que esa afectación de interfalángicas distales sea mutilante, sea muy destructiva. Es decir, esto ya no está tan claro, esta distinción de formas clínicas, sino que se pueden ver en distintos pacientes. Una de las preguntas clásicas y que muchos pacientes se hacen es si la artritis psoriásica puede ser como una artritis reumatoide con psoriasis. La artritis reumatoide y la artritis psoriásica son dos enfermedades distintas. Desde el origen, es decir, las células que producen esa inflamación no son las mismas exactamente entre una enfermedad y otra. Tenemos diferencias clínicas, la forma de manifestarse en el paciente no es igual, en un paciente con artritis psoriásica no hay la misma artritis y las mismas manifestaciones que en un paciente con artritis reumatoide, y además cuando se produce daño en la articulación y lo vemos con las pruebas de imagen, por ejemplo la radiografía, el daño no es igual en un paciente que en otro. En esta tabla intento explicaros algunas diferencias que aparecen entre la artritis psoriásica y la artritis reumatoide. Por ejemplo, afectación de interfalángicas distales. Esto articulación que hemos dicho que estaba más cerquita de la uña. Pues esta afectación es muy característica de la artritis psoriásica y no tanto de la artritis reumatoide. Cuando hay una afectación poliarticular, es decir, cuando tenemos muchas articulaciones afectadas, generalmente en la artritis reumatoide suele ser simétrica, aparece igual en un sitio que en otro, y en la artritis psoriásica es más asimétrica, puede aparecer en una mano, en la otra no, luego en un dedo del pie, aunque no es siempre exactamente así. La afectación a nivel de la columna se da en la artritis psoriásica, no se da en la artritis reumatoide. Hemos dicho antes, hemos explicado la entesitis y la dactilitis, los dedos en salchicha. Pues eso es típico de la espondiloartritis y particularmente de la artritis psoriásica, pero no aparece en pacientes con artritis reumatoide.
También os he dicho que existen diferencias en el daño óseo que aparece. En la artritis reumatoide hay erosiones. En la artritis psoriásica hay erosiones, pero hay mucha proliferación ósea, así que hay diferencia en ese daño. La afectación cutánea es muy frecuente en la artritis psoriásica y puede darse en la artritis reumatoide. Podemos tener un paciente con artritis reumatoide y psoriasis, pero es mucho más frecuente en la artritis psoriásica. Y luego los dos últimos ítems que os he puesto son anticuerpos, anticuerpos que son muy característicos de la artritis reumatoide y que son poco frecuentes en la artritis psoriásica. No quiere decir que no pueda darse, algún paciente puede tener estos anticuerpos, pero no es lo característico. Estamos hablando de cosas mucho más frecuentes. En cuanto a los tratamientos, en los últimos años, por suerte, hemos tenido un gran aumento del arsenal terapéutico, de la cantidad de fármacos que tenemos para tratar a pacientes con artritis psoriásica. A día de hoy tenemos tratamientos intravenosos, subcutáneos y orales que han demostrado eficacia en pacientes con artritis psoriásica. Eso hace que podamos elegir un tratamiento u otro dependiendo del tipo de paciente, y hay que valorar de forma global al paciente para decidir qué tratamiento es el más adecuado para su tipo de enfermedad y también para el resto de características del paciente. En esta diapositiva os traigo los tratamientos, veis en la parte de abajo que está en verde, que son los tratamientos que se utilizan tanto para psoriasis como para artritis psoriásica. Os traigo los que tienen indicación por ficha técnica como tal. Luego hay algunos tratamientos, los que están en naranja, que se utilizan para la psoriasis y otros tratamientos, los que están en azul, que se utilizan para la artritis psoriásica. El que tengan indicación para la psoriasis o para artritis psoriásica no quiere decir que no hayan demostrado eficacia en el otro campo, sino simplemente que no tienen indicación. Y la indicación no siempre se da solo por criterio de eficacia, ¿no? Hay otros motivos para dar una indicación clínica. Como habéis visto, son pacientes muy complejos. Y esa complejidad en algunos pacientes es muy alta y eso hace necesario que trabajemos de la mano de otros especialistas. Evidentemente, aquí el dermatólogo y el reumatólogo son los actores principales, por decirlo de alguna forma. Ya en las últimas recomendaciones de la Sociedad Española de Reumatología, plasmaron esa necesidad de la valoración conjunta entre reumatología y dermatología por esa complejidad de los pacientes. Hay varias formas de trabajar de forma conjunta y alguno de vosotros lo habréis visto en la propia consulta. Es posible que el paciente vaya y en la misma consulta esté el dermatólogo y el reumatólogo, que los vea a las dos a la vez. Es posible que en el mismo día, aunque no a la vez, vaya a ver el dermatólogo y posteriormente vaya a ver el reumatólogo. O es posible que sean días distintos, que vaya a ver al dermatólogo y que en otro momento u otro día vaya a ver al reumatólogo. Esas dos últimas circunstancias en las que no están juntos, pues ambos especialistas tienen una relación estrecha a través del teléfono o interconsultas preferentes. Para decantarnos por una y por otra depende mucho de la idiosincrasia propia del hospital. Lo importante es tener una relación estrecha y valorar de forma conjunta al paciente. Pero la multidisciplinaridad no solamente es reumaderma. Trabajamos de la mano con otros especialistas. Hemos dicho que hay afectación del ojo, trabajamos con oftalmólogos. Que hay afectación del intestino, trabajamos con digestivos. Sabemos que hay un aumento del riesgo cardiovascular, trabajamos y debemos de trabajar de la mano con atención primaria para controlar esos factores de riesgo. El estado de ánimo, el trabajo con psiquiatría y psicología es súper importante. Y el último, pero para mí uno de los más importantes, es el trabajo en equipo con enfermería. La enfermería de reumatología tiene un papel primordial en el seguimiento y en el manejo de estos pacientes. Por último, me gustaría poner un par de diapositivas en las que pacientes con psoriasis tengan en cuenta aquellas señales de alerta o de alarma que los pueden llevar a pensar que tienen otras manifestaciones o que están desarrollando más manifestaciones de la enfermedad. Pero también pueden ser señales de alerta para pacientes que no tienen ningún tipo de manifestación, que tengan en cuenta que cuando tengan esto que vamos a ver a continuación, pues hay que consultar con el médico. Por un lado, evidentemente, tenemos la artritis. Cuando tenemos una inflamación a nivel de una articulación, está claro que algo está pasando. No nos hemos dado un golpe, no tenemos una infección, está claro que algo está pasando y tenemos que consultar.
Cuando nos aparece esa dactilitis, ese dedo inflamado de forma homogénea o esa inflamación del tendón, esa entesitis, estos dos últimos son muy característicos de espondiloartritis y especialmente de artritis psoriásica, con lo cual debemos de consultar. Y luego también tenemos la parte de columna. El dolor de la columna en pacientes con espondiloartritis es un dolor característico, es un dolor distinto a cuando nos duele una hernia de disco o cuando nos duele un golpe. Las características de este dolor principalmente tiene que saberlo atención primaria. El paciente yo creo que debe de saber que existe esa posibilidad de afectación para consultar cuanto antes a su médico de atención primaria y es el médico de primaria el que debe de conocer claramente cuáles son los signos y los síntomas de este dolor inflamatorio para remitir lo antes posible. El dolor inflamatorio es un dolor que es nocturno, es un dolor que empeora con el reposo, es un dolor que va acompañado de rigidez matutina y tiene otra serie de características. Como veis, no es igual que el dolor de una hernia de disco, en la que cuanto más tranquilo estoy, más reposo guardo, estoy mejor. Y luego, evidentemente, otro signo de alarma importante es cuando empiezo con alteraciones del hábito gastrointestinal, empiezo con diarrea muy seguidas, sin que se asocie a una infección, evidentemente. Esas diarreas pueden llevar moco, pueden llevar sangre. Además, cuando un ojo se me pone rojo, no veo bien, me molesta la luz, todo ello son signos de alerta que tienen que hacerte obligatoriamente pues, consultar con tu especialista o con tu médico de primaria. Estas son las características que quiero resaltar porque es una de las cosas muy importantes, porque diferencia claramente un dolor mecánico cuando es por otro motivo, como he dicho antes, una hernia de disco, o un dolor inflamatorio que es más típico de la espondiloartritis. Pues bien, esto es todo lo que tenía que comentaros y estaré aquí dispuesta a contestar a cualquier pregunta que surja. Muchas gracias.